Saludos mis estimados estudiantes. En esta asesoría vamos a conversar un poco sobre lo que es el baremo de corrección, específicamente cómo se elabora y cuál es la importancia que tiene a la hora de elaborar un instrumento psicométrico. Cuando hablamos del baremo de corrección, obviamente hacemos referencia a cómo corrijo yo los resultados que obtengo de la aplicación de un instrumento psicométrico, bien sea que yo lo elabore o un instrumento que ya esté elaborado. Si nosotros vemos un instrumento que ya esté elaborado, por ejemplo, dentro de la ficha técnica vemos lo que es la validez, la confiabilidad, cómo la calcularon, si está estandarizado, en qué población se estandarizó y sobre todo al final aparece el baremo de corrección. Es decir, cómo voy yo a interpretar los datos que estoy obteniendo. Para eso, obviamente, el baremo de corrección debe ser elaborado de acuerdo a las características de la escala y sobre todo tomando en cuenta cada uno de los aspectos importantes del test. Cuando se habla del baremo de corrección, muchas veces se pregunta cómo lo hago, o sea, de dónde lo saco, o sea, qué tomo en cuenta. Los aspectos que nosotros necesitamos conocer para elaborar el baremo de corrección, en el caso que nosotros estamos trabajando con escalas politómicas, es la cantidad de ítems del instrumento, la cantidad de opciones de la escala del instrumento, es decir, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, ¿no? Y nunca. O sea, a eso se refiere con la cantidad de opciones de la escala del instrumento. Yo puedo tener 5, puedo tener 4, puedo tener 3. Recuérdense que cuando trabajamos opciones politómicas o escala de Likert, tienen que ser de 3 en adelante, ¿no? El valor mínimo de respuestas. Ahorita cuando vamos a elaborar un test, nosotros sabemos cómo lo vamos a codificar. Sabemos que se codifican 5, 4, 3, 2, 1, porque yo de alguna manera debo conocer cómo elaborar, cómo llenar esos resultados y sobre todo cómo obtener un resultado cuando estoy aplicando el test. Cuál es el valor máximo de respuesta y definir los intervalos. En este caso vamos a trabajar un baremo de corrección de 3 intervalos: alto, medio y bajo. O sea, cuando yo obtenga el resultado del test, cuando lo aplique, una vez que yo tenga los resultados, cuente la cantidad de respuestas, yo voy a ubicarlo en un rango alto, medio o bajo. Apreciando un poco mejor con un instrumento, desde el esquema de que tenga el instrumento, fíjense aquí que tenemos un instrumento del 1 al 15, es decir, son 15 ítems que tiene este instrumento. Es la primera parte de lo que decíamos anteriormente. Uno de los aspectos que yo necesito conocer es la cantidad de ítems. Eso es importante porque necesitamos hacer un cálculo con ese número. Fíjense la escala, tenemos siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. O sea, una escala de 5 alternativas de respuesta. Cuando nosotros estamos procesando el test, dentro de la hoja Excel, a mano, como usted lo quiera elaborar, nosotros tenemos que hacer una codificación. Les recuerdo que en la escala de medición, la escala para cada pregunta, debe comenzar desde siempre. No se debe comenzar nunca. Se empieza siempre desde lo más positivo a lo más negativo. Y el orden de categorización numérico va 5, 4, 3, 2, 1. Porque eso va a influir incluso en la confiabilidad. Si usted ha elaborado una escala y ha comenzado desde nunca y le coloca un valor 5, porque debe numerarse de mayor a menor, le va a dar una confiabilidad errada. Por lo tanto, los test, las escalas, se elaboran siempre desde lo más positivo a lo más negativo. Pero en este caso, como la escala tiene 5 opciones, aquí tenemos la codificación: 5, 4, 3, 2 y 1. El rango de opciones que yo voy a tomar en cuenta en este caso, tomando como base los 15 ítems y la escala de 5 respuestas, es un rango de 3 opciones. Cuando yo tenga el cuadro del baremo de corrección, eso me dio un resultado de 14, por ejemplo. Yo sumo. Puede ser que una persona conteste en alguna pregunta siempre, en otra casi siempre, en otras casi nunca, y eso va a dar un número. Obviamente eso me va a permitir a mí ubicar a la persona en el baremo de corrección, bien sea en el alto, medio o bajo, ¿no? Es por eso que nosotros, importante, revise su test.
El test suyo puede tener 20 preguntas, puede tener 12, puede tener 15, puede tener 16. Ubique de una vez la cantidad de números de ítem que usted tiene en la propuesta de instrumento que estamos elaborando desde la tarea 2. Inmediatamente anote la cantidad de opciones de respuesta, es decir, la escala de medición. Si usted está usando 5, si está usando 4 o está usando 3. Eso es importante también que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Y el rango, vayan anotando esos datos, vayan, porque vamos a hacer el procedimiento juntos para que ustedes entonces puedan ver cómo se elabora fácilmente un baremo de corrección. Como primer paso, entonces debemos ubicar cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. Si recordamos la escala, yo la estoy utilizando con una escala Likert de 5 alternativas: 5, 4, 3, 2, 1. Para el valor máximo, yo sumo todos los ítems. Yo tengo 15 ítems. El valor mayor es el de 5. Yo puedo asumir que la persona va a responder todas las opciones de respuesta con el valor 5. O sea, las 15 preguntas que aparecen en el test aquí que está propuesto, supongo que el sujeto va a colocar 5 en todas porque es el valor máximo, ¿no? En ese momento entonces yo multiplico 15 por 5 y eso me da 75, ¿no? Y ahí calculo el valor máximo. Vuelvo y repito, si usted tiene una escala de 4 alternativas, por ejemplo, y tiene un test de 15 preguntas, para calcular el valor máximo, usted va a multiplicar 15 por 4, ¿no? Y ese valor va a ser el valor máximo, porque yo asumo que la persona va a colocar en todas las respuestas del instrumento el máximo valor. Si usted tiene una escala de 3 alternativas, siempre, a veces y nunca, su escala de respuesta sería 3, 2, 1. Por lo tanto, entonces hay que multiplicar 15, que es el número de ítems, por 3, que es el valor máximo que permite la escala de medición, y ese va a ser su valor máximo. Vuelvo y repito, en el ejemplo que estamos observando tenemos 15 ítems. Estamos utilizando una escala Likert de 5 alternativas, donde el número mayor es 5. Por lo tanto, yo multiplico 15 por 5 y me va a dar 75, que es el valor máximo. ¿Cómo calculo el valor mínimo? Asumiendo que el sujeto va a colocar en la opción de respuesta de la escala el mínimo valor, es decir, que él las va a contestar todas nunca, o sea que es 1. Entonces, yo asumo que las 15 preguntas el sujeto va a contestar 1. Como es el valor mínimo, y contesta 1 en todas, eso me va a dar 15, cada una de las preguntas que está allí. Entonces, el siguiente paso, una vez que yo calculo cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo, yo resto el valor máximo del valor mínimo. En este caso, 75 menos 15 me da 60. Con ese número, una vez que yo he hecho la resta, yo lo divido entre el número de las opciones que yo voy a elaborar mi baremo de corrección. Habíamos dicho que vamos a usar un baremo de 3 alternativas: alto, medio y bajo, ¿no? Por lo tanto, entonces yo divido 60 entre 3 y eso me va a dar un número que es 20. Ese va a ser la escala que yo voy a tomar, los rangos que me van a permitir a mí poder elaborar el baremo de corrección. Una vez que yo tengo ese valor, comienzo a construir los 3 rangos donde se van a ubicar las respuestas. ¿Cómo comienzo yo? Si yo sé que el valor mínimo de respuesta que yo voy a obtener es 15, si el sujeto contesta en el instrumento psicométrico todas las respuestas en 1, yo no voy a obtener 10 opciones, no voy a obtener 12, no voy a obtener 8, o sea, lo mínimo que yo voy a obtener es 15, porque tengo 15 ítems y se asume que el sujeto va a responder. O sea, menos de 15 yo no puedo tener, porque si responde todas 1, ese va a ser el valor mínimo. A ese 15 yo le sumo 20.
Es decir, el valor de restar el valor máximo menos el valor mínimo entre 3, ¿no? Entonces 15 más 20 sería 35. A ese valor 35 le vuelvo a sumar 20, eso me da 55. A ese 55 le vuelvo a sumar 20 y eso me da 75. Si ustedes se fijan, cuando yo comienzo en la primera suma 15, comienzo por el valor mínimo y en la tercera termino en 75, es decir, que es el valor máximo que yo voy a obtener de respuesta. Por lo tanto, los rangos aquí ya están elaborados. El primer rango va a ir de 15 a 35, el segundo rango va a ir de 36 a 55 y el otro va a ir de 56 a 75. Vuelvo y repito, el valor máximo se calcula suponiendo que el sujeto va a responder siempre en todas las respuestas. En este caso, como estamos usando una escala de 5 alternativas, mi mayor número en mi escala de respuesta es 5. Entonces yo multiplico la cantidad de ítems por 5. Eso me da 75. ¿Cuál es el valor mínimo? Yo supongo que el sujeto va a contestar todas las preguntas en la escala en 1, es decir, en nunca. Si él contesta todas en 1, que es el menor valor de la escala, voy a obtener 15. Entonces, resto el valor máximo del valor mínimo, eso me da 60. Lo divido entre 3, que es la cantidad de rangos en las cuales vamos a trabajar, que es alto, medio y bajo, y eso me da un valor de 20. Luego hago 3 sumas, porque son 3 rangos con los que yo estoy trabajando. Empiezo desde el valor mínimo, que es 15, le sumo 20, eso me da 35. A ese valor de 35 le voy a sumar 20 y eso me da 55. A ese 55 le sumo 20 y me va a dar 75. Es decir, yo comienzo desde 15 y termino en 75. Esos son los rangos del baremo de corrección. Viendo ahora el cuadro ya de baremo de corrección, incluso dejamos los datos con los cuales lo hemos calculado. Fíjense que nosotros vamos a poder ubicar las respuestas de cada uno de los sujetos, bien sea 1, bien sea 15, cada uno de ellos los puedo ubicar en el baremo de corrección. Recuérdense que vamos a partir desde el valor mínimo, que es 15, hasta el valor máximo, que es 75. El valor máximo, yo asumo que el sujeto va a responder todas las preguntas en 5, o sea, es decir, siempre. Cuando estoy viendo como el ejemplo que estamos estudiando, son 15 ítems. Si el sujeto responde todas las preguntas siempre, quiere decir que yo voy a puntuar cada pregunta con 5. Por lo tanto, 15 por 5 es 75. De ahí sale el valor máximo. Ahora, por el contrario, si asumo que el sujeto va a responder todas las preguntas nunca, según lo que hemos visto anteriormente en la lámina, podemos determinar que el valor mínimo va a ser 15, porque si son 15 preguntas, 15 ítems, y el sujeto va a colocar nunca en todas, 1, 1, 1, 1, va a tener un valor de 15, el mínimo. Entonces yo procedo a restar el valor máximo del valor mínimo, y eso me va a dar en este caso un valor de 60. Ahora tengo que calcular cuál va a ser el rango mínimo y máximo para cada uno de los rangos alto, medio y bajo. Ese valor de restar el valor máximo con el valor mínimo de 60 lo divido entre 3, que son los rangos que yo voy a obtener de alto, medio y bajo, con el cual estamos trabajando y el que hemos propuesto para este ejemplo. Yo divido eso entre 3, eso me da un valor de 20. ¿Cómo elaboro yo entonces ahora los 3 rangos? Empezando del valor mínimo, le sumo 20, que es el valor que obtuve, y eso me va a dar 35. Es decir, que el valor bajo, como lo pueden ver ahí en el baremo, en el cuadro de baremo, va a ir de 15 a 35. Ese valor de 35 que yo obtuve, le vuelvo a sumar 20, eso me va a dar 55. Por lo tanto, la segunda parte del baremo, que es el valor medio, va a ir desde 36 a 55. A ese 55 le vuelvo a sumar 20 y eso me va a dar 75. Es decir, que el valor alto va a estar entre 56 y 75.
Fíjense que el valor bajo va de 15 a 35. Por lo tanto, el valor medio no puede empezar en 35, ¿no? Porque si yo tengo unas respuestas de un sujeto en 35, me queda la duda, ¿dónde lo ubico? ¿Lo ubico en bajo o lo ubico en medio? Por lo tanto, entonces, ese valor yo lo voy ajustando. Fíjense que comenzamos en 15, que es el valor mínimo, y terminamos en 75, que es el valor máximo. Dividirlo entre los tres rangos, entonces así vamos a poder calcular el baremo de corrección. Ya para finalizar, vuelvo y les repito, que es lo primero que tienen que tomar en cuenta. La cantidad de ítems o preguntas que usted tiene en su instrumento. Si usted tiene 10, tiene 15, tiene 20, tiene 22, tiene 18, tiene 16, ese es el primer valor que tiene que calcular. Después se va a ir a la escala. Si usted tiene una escala Likert de 5 alternativas, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, la va a numerar 5, 4, 3, 2, 1, comenzando desde siempre. Si usted puede tener 3 alternativas de respuesta, siempre, a veces y nunca, ¿no? Puede tener 4. Entonces, de ahí va a obtener usted el valor máximo y mínimo. Usted asume, dependiendo del tipo de escala, si usted está utilizando una escala de 4 alternativas de respuesta, usted va a tener unos rangos de respuesta de 4, 3, 2, 1. Su valor máximo en este caso, si usted tuviese 20 preguntas, usted va a multiplicar 20 por 4. Si usted va, entonces ahí va a obtener el valor máximo, porque 4 es en su escala de 4 opciones de respuesta el valor máximo. Igual el valor mínimo, yo asumo que el sujeto va a responder 1 en todos. Si tengo 20 ítems, obviamente el valor mínimo va a ser 20. Resto el valor máximo del valor mínimo, ese resultado lo divido entre 3 y ahí voy entonces calculando cuáles son los rangos de cada uno de ellos. Yo les sugiero, cuando estén escuchando la clase, vean y tengan el instrumento que ustedes están elaborando, el que hemos venido trabajando desde la tarea 2. Vean los números de ítem, vean la escala que están utilizando. Si la comenzaron desde nunca, bueno, es el momento de acomodarla y empezarla desde siempre, si están utilizando esa escala. Recuérdense que la escala se numera de mayor a menor. Si tengo la escala Likert de 5 alternativas, tengo que numerarla 5, 4, 3, 2, 1. Desde siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, ¿no? Siempre desde lo más positivo a lo más negativo. Con esos datos, entonces, pueden calcular todo el procedimiento para calcular el baremo de corrección y poder elaborar el cuadro. Esto va a permitir que una vez que el sujeto realice el instrumento, pues se lo puede aplicar a una persona en la medida que usted va organizando y puntuando cada una de las respuestas, siempre, casi siempre, algunas veces. Una vez que usted suma todo eso, a suponer, si usted tiene un valor de 30 y está midiendo resiliencia, quiere decir que el sujeto está ubicado en un nivel de resiliencia bajo. Si usted tiene un sujeto que, una vez que usted sumó todas las respuestas del sujeto, dependiendo de la valoración que usted tenga de la escala de Likert, el sujeto tuvo 56, quiere decir que el sujeto se encuentra en un nivel de resiliencia alto. Esa es la ventaja de poder elaborar un baremo de corrección, para entonces nosotros poder determinar cómo analizo yo los resultados que estoy obteniendo de mi instrumento psicométrico. Mucho éxito.